Bueno, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Todos? Bueno, perfecto. Bueno, buen comienzo de año. Vamos a comenzar entonces con las clases de Derecho Público Provincial y Municipal. En esta clase voy a comenzar dando un poco el panorama del cómo vamos a trabajar en el año. Fundamentalmente les quiero leer un poco sobre los encuentros virtuales que van a existir tanto a mi cargo como de los colegas de la cátedra, la bibliografía de la materia, los parciales y el trabajo para la promoción, las fechas que vamos a tener para lo mismo, las unidades que van a comprender, y después vamos a pasar ya a trabajar con la unidad número uno y 2. Yo ese material igual está en la plataforma y también tienen material de lectura más allá del que recomienda la cátedra y el programa como para empezar a trabajar cada unidad del programa. Bueno, nosotros vamos a tener las clases, tienen un cronograma, me imagino que la mayoría lo pudo ver, publicado en la plataforma. La primera clase es el día de hoy, después hay otro encuentro el 14 de abril, otro el 28 de abril, que lo voy a dictar yo, otro encuentro el 12 de mayo, también lo dicto yo sobre las declaraciones de derechos y garantías en las constituciones provinciales, el examen parcial, que si pueden ir agendando, va a ser el lunes 16 de mayo, de 19 a 20:30 horas en principio, el examen parcial, que va a comprender de la unidad 1 a la unidad número 10. En el encuentro del 26 de mayo va a estar a cargo del doctor Lautaro García Mendoza, y después el 6 de junio va a estar el recuperatorio del parcial. O sea, parciales como fechas importantes, 16 de mayo y 6 de junio recuperatorio. Eh, a ver, me fijo, a ver si está ahí algún bloqueo de cámaras, me están diciendo. No sé si a mí se me ve, me parece que sí. A ver, un segundito. Ahora sí, profe, gracias. Ahí se pudo habilitar, ¿no? Listo. No, porque si tienen que preguntar algo, tienen que estar los micrófonos habilitados, por eso más que nada también, más que las cámaras, para hacerlo un poco más ágil. Bueno, entonces, importante tienen este cronograma en la plataforma, lo importante, bueno, vean las fechas de los parciales y las unidades que comprenden, nosotros les vamos a ir dando igual material de cada una de las unidades. Y vamos a la bibliografía. La bibliografía de la materia, hay un libro que no sé, que intenten conseguirlo, que es el Tratado de Derecho Federal Estadual
estatuyente y municipal argentino, del doctor Chucherino, que es lo más completo que hay en la materia. Después hay otros libros que ya son parciales, los contenidos que tienen. Hay uno que se llama Derecho Público Provincial, que está editado por Antonio María Hernández, pero que comprende varios autores, son artículos de varios autores. Como otra biografía que yo también les sugiero es tengan algún manual de derecho constitucional, lo que utilizaron en derecho constitucional. No es que con eso van a poder estudiar la materia, pero sí para refrescar los conceptos de varias instituciones. Y después lo otro que es fundamental tener como bibliografía es la Constitución Nacional y las constituciones de las provincias, fundamentalmente de la constitución de las constituciones de la provincia en donde ustedes están radicados. Nosotros vamos a dar seguramente un trabajo práctico para entregar en la fecha del parcial, que va a estar para trabajar fundamentalmente con las constituciones provinciales. O sea, uno de los objetivos de la materia es que ustedes puedan también aprender aprender el manejo de las constituciones provinciales, es decir, de cada una de las instituciones que vamos a ir estudiando, prestar atención a qué se refiere qué refiere la constitución de mi provincia sobre esta institución. Eso me parece que también es bastante importante. Entonces, van a tener material en la plataforma, le vamos a ir subiendo PowerPoint que utilizamos durante las clases, también lo van a tener en la plataforma. Si tienen este libro, sería lo ideal conseguir el Tratado de Sucherino sobre Derecho Público Provincial y Municipal. Tengan a mano también un manual de Derecho Constitucional, que también les va a ser útil, y la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia en donde residen. Digamos, esos son los materiales básicos de trabajo. Recuerden que el parcial va a ser de la unidad número 1 a la número 10. La unidad número 1 es la que vamos a intentar trabajar hoy, lo mismo que la unidad número 2. Y la unidad número 10 terminamos hasta lo que sería el tema del poder legislativo en las provincias. Digamos, eso es básicamente la organización de la materia, más allá de las cuestiones que vayan surgiendo. ¿Alguna consulta, alguna duda con esto? Nada, está todo claro. ¿Qué modalidad, Bueno, profe, son los finales? ¿Son orales o escritos? los parciales son la modalidad múltiple choice. Los finales son mitad múltiple choice, tiene dos partes, y la otra final es escrito con dos preguntas a desarrollar. Hay que aprobar las dos partes del examen en el final. Están Perfecto. muy vinculados igual a los Gracias. temas que nosotros trabajamos durante la cursada. Bueno. Gracias. Esto entonces en relación a la organización de la materia, el material de trabajo, son alumnos avanzados de la carrera, no se atrasen en la lectura, vayan llevando semanalmente la lectura de cada una de las unidades para llegar bien a mayo para el parcial y también después poder rendir rápido el final, digamos, no atrasarse en el estudio de la cursada. Es decir, como recomendación, porque es bastante material para leer, pero también es material que se supone que ustedes tienen que estar familiarizados porque ya cursaron Derecho Constitucional. Entonces hay muchas cuestiones que nosotros trabajamos en la materia que teniendo una base firme en Derecho Constitucional, tendrían que avanzar bien cuando nos toque estudiar el tema en el Derecho Público Provincial y Municipal. Bueno, si no hay ninguna duda más de la cursada, vamos a arrancar entonces voy a compartir pantalla para para que podamos ver el PowerPoint de la clase de hoy e ir llevando de alguna forma. Un segundito.
Bueno, les pido que si alguno puede avisarme si cuando aparezca la imagen en la pantalla, y lo mismo que me avisen si en algún momento llega a desaparecer. Se ve Se ve bien, profe. perfecto, profesor. Bueno, listo, perfecto entonces. Acá tienen enumerados los temas de la unidad número 1. Como toda introducción a una materia, el concepto de la materia, el objeto, el método, las fuentes. Hay el punto número 2, origen, desarrollo y estado actual del federalismo argentino. Es la parte histórica, digamos, de la materia, donde hacemos un poco de historia institucional a los fines de estudiar el origen del federalismo, por qué Argentina adoptó el sistema federal y no adoptó otro sistema. Y después formas federativas contemporáneas, las relaciones de la provincia con la nación, de las provincias con el municipio, cómo es que se dan esas vinculaciones, la cláusula federal y el preámbulo. En la unidad número 2, que es la que esperemos también trabajar un poco en la clase de hoy, se trata el tema del poder constituyente en las provincias. De ahí es lo que decía antes, una buena base de derecho constitucional y de manejo del tema del poder constituyente va a ser más rápido el abordaje de el mismo tema, la misma institución, en el derecho público provincial y municipal. Bueno, como punto de partida entonces nuestro Estado es federal como consecuencia de un proceso histórico, ideológico y sociológico. Recordemos que un poco en la historia argentina y en la época en que se dio la organización institucional argentina, había básicamente en estos espacios tres ideas acerca de cómo distribuir el poder. Una era el sistema federal, otro era el sistema unitario y otro era el sistema confederal, que más adelante lo vamos a explicar acá en esta misma unidad. Estamos hablando siempre de la distribución territorial del poder. El sistema unitario básicamente concibe la idea de una concentración del poder en un único estamento de gobierno. El sistema federal, en cambio, entiende que hay varios estamentos de gobierno, varios estamentos dentro del Estado, y a cada uno le corresponden una serie de facultades o atribuciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, el federalismo implica la idea de por sí de una distribución territorial del poder. Vamos a ver también que podrá ser más atenuado o va a poder ser un federalismo más pleno conforme las facultades y atribuciones que se distribuyan entre cada uno de los niveles. Pero bueno, como consecuencia de un proceso histórico, ideológico, es que la Argentina termina adoptando el sistema federal. Entonces, ¿cuál es la estructura del Estado argentino luego de la reforma constitucional de 1994? Es importante comprender desde el comienzo la existencia de estos cuatro estamentos. El Estado federal central, las provincias o los estados miembros, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los autores lo ubican como un estamento aparte, ni con la categoría del municipio, ni con la categoría de provincia, aunque ya existen algunos antecedentes ahora jurisprudenciales que le dan el rango de provincia. Pero tener en cuenta que hay un tercer estamento, que es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no se termina aún de definir. Todavía tenemos, por ejemplo, el problema de la justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el cuarto estamento, que son los municipios o los estados provinciales. Nosotros vamos a estudiar en esta materia las instituciones de cada estamento, las instituciones de las provincias, las instituciones de los municipios, y además las relaciones que hay entre cada uno de estos estamentos. Las relaciones que hay horizontales, es decir, las relaciones entre provincia y provincia, o municipio y municipio,
y las relaciones verticales, las relaciones que puede haber entre el Estado federal y las provincias, o entre las provincias y los municipios. Como en negrita resalté, estudiar por las instituciones, más que por el derecho positivo. Es decir, cuando uno habla del poder constituyente, tener rápida la idea de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la institución del poder constituyente originario o el poder constituyente derivado. Más allá de que después tengamos que ir a conocer en el derecho positivo cómo específicamente está regulado ese instituto en la constitución de determinada provincia. Es decir, comprender en forma clara la institución del poder constituyente, que voy adelantando nosotros, para citar un ejemplo, voy adelantando que vamos a tener un poder constituyente de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y de cuarto grado, tanto originario como derivado, comprender bien la idea del poder constituyente y después ir a ver en el derecho positivo, es decir, en la constitución vigente en una provincia determinada, cómo está regulado el instituto del poder constituyente. Acerca del concepto o definiciones de la materia. Tenemos, cito algunas yo en este PowerPoint, voy a llegar a la última, que es la de Sucherino, que me parece que es la más completa. Juan Bautista Alberdi, que dice que es el estudio de las instituciones locales de carácter local. Segundo, Víctor Cayetano Linares Quintana, que dice que es la rama del derecho público que estudia las instituciones políticas dentro del Estado federal. Vamos a adelantar un poquito. Esta es la que me parece a mí la más completa, que es la que da Ricardo Sucherino, que dice que es la rama de la ciencia jurídica de marcado carácter público que aborda el conocimiento de las instituciones estaduales y municipales, además de las relaciones dadas en el marco de un Estado federal. Es decir, fíjense que apuntaba un poco a lo que les dije recién, el estudio de las instituciones estaduales y municipales, es decir, las instituciones que se dan dentro del ámbito de cada provincia y en el ámbito de cada municipio, y a su vez las relaciones que hay entre horizontales y verticales. Verticales serían entre diferentes estamentos, el Estado central y las provincias, el Estado federal y las provincias, o los municipios y las provincias, y horizontales de las provincias entre sí. Analizando un poco esta definición, Sucherino dice que es una rama de marcado carácter público porque evita de esa forma encasillar a las ramas del derecho como público o privado, porque en realidad hay instituciones típicas del derecho privado que se dan también dentro del ámbito de ramas del derecho que podrían ser catalogadas de derecho público, y a la inversa, ramas de derecho público a instituciones típicas del derecho público que también tienen lugar en alguna rama del derecho que consideramos que es netamente de carácter privado. Estudiar por instituciones y no por el simple análisis del derecho positivo, es decir, comprender qué es lo que está queriendo regular una institución determinada, a qué se está refiriendo, y no por la simple memorización de normas del derecho positivo que hoy pueden decir una cosa y mañana pueden decir otra. Por eso yo les decía, es importante tener la idea clara de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del poder constituyente, y en un segundo lugar ir a estudiar a ver qué dice la constitución de X provincia sobre la posibilidad de modificar el texto constitucional. Es decir, es como ese paso que hay que hacer de una cosa a otra y no ir a estudiar directamente de memoria lo que dice un artículo de una constitución provincial. Cuando veamos las facultades reservadas,
las facultades concurrentes, las facultades delegadas, las facultades prohibidas para el Estado Federal Central y para las provincias. Recuerden que estamos hablando de este tipo de relaciones que hay entre el Estado federal, el Estado provincial, el Estado municipal, el Estado provincial, para seguir completando la definición. Y acá tienen ya en imagen los estamentos del Estado. Primer estamento, el Estado Federal Central. Segundo estamento, el Estado miembro, provincia, la cual se la puede definir como la unidad político, jurídica e institucional que junto con las otras da forma al Estado federal en su conjunto. El tercer estamento, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el municipio como cuarto estamento. Objeto de la disciplina, acá ya lo tienen resumido, lo que recién estuve explicando brevemente. ¿Qué va a estudiar esta disciplina? Bueno, va a estudiar las relaciones verticales y horizontales entre los diversos estamentos, va a estudiar las instituciones estaduales, vale decir provinciales, y las instituciones municipales. En cuanto al método, entendiendo por el camino para dirigir bien la razón, la búsqueda de la verdad en las ciencias, un conjunto sistemático de procedimientos usado en tendientes a lograr un resultado. Podemos encontrar varios métodos, el método político histórico, que estudia cada una de las instituciones y relaciones de la disciplina conforme los elementos políticos e históricos que tienen cada uno, que es el sistema que siguió Alberdi. El sistema de estudiar las normas positivas, es decir, no tanto la naturaleza jurídica de las instituciones, sino lo que en la Constitución se expresa sobre una institución. El método jurídico científico, que busca que se estudie la estructura jurídica, política, histórica de los elementos. Acá se critica que deja de lado las historias o las variables económicas o sociales. Y el método pluralista, que es el más acertado también para el estudio de esta disciplina, que es integrando todos los elementos políticos, jurídicos, históricos, económicos, sociales, cubriendo de esa manera la teoría y la práctica general de las instituciones. Vuelvo a insistir, recordemos que estamos estudiando las relaciones horizontales y verticales que se dan dentro de los diversos estamentos de un Estado federal. Primer objeto de la disciplina. Segundo objeto de la disciplina, el estudio de las instituciones de los Estados miembros, es decir, de las provincias. Y tercer objeto de la disciplina, el estudio de las instituciones municipales. Esos son los elementos que estudia el derecho público provincial y municipal. En cuanto a las fuentes, es decir, de dónde derivan las normas que rigen a nuestra materia, tenemos fuentes normativas, es decir, las fuentes normativas hacen referencia a el derecho vigente, aquellas normas que se encuentran vigentes en este momento, en este tiempo determinado. La Constitución Federal, las leyes federales, las constituciones estaduales, el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cartas y leyes orgánicas municipales y la jurisprudencia en la materia. E informativas, que acá lo importante y lo interesante es saber cómo se reguló este tema en otros estados federales, porque nosotros no podemos aplicar las instituciones de un estado unitario a un estado federal. Es decir, el derecho comparado es útil a los fines de saber cómo es que este instituto se reguló en otros estados federales para poder tener mayor conocimiento de una institución determinada. Y también la doctrina, que es de la opinión de los autores más importantes sobre una temática en particular. Bueno, acá hago un pequeño comentario porque es importante
revisar el derecho comparado, para establecer los antecedentes históricos que informan el Estado Federal Argentino, nos permite el conocimiento de los esquemas históricos que conforman otros estados federales, y factor significativo para el logro de un cabal conocimiento de la práctica en otros estados federales. En el siguiente punto, recuerden que esta unidad tiene 6 puntos. El primer punto era la introducción, objeto, método, concepto y fuentes de la materia, que es lo que acabamos de terminar de ver. El segundo punto es el origen, desarrollo y estado actual del federalismo argentino. La verdad que es un punto bastante extenso para estudiar, porque tenemos que estudiar un poco la historia del federalismo argentino, que se puede dividir en dos: la historia del federalismo, en tres: la historia de la doctrina sobre el federalismo y el estudio de los pactos preexistentes. Voy a hacer un breve repaso porque no quiero que se nos pase el tiempo y no poder ir a otros temas que son los más importantes de la unidad. En cuanto a los antecedentes históricos del federalismo argentino, los podemos dividir en dos. Uno, los antecedentes del periodo hispánico, es decir, antes de la independencia. Si en las instituciones españolas que rigieron en América podemos encontrar antecedentes de nuestro federalismo, y la segunda parte sería estudiar los antecedentes de nuestro federalismo en el periodo de la independencia. Hago una salvedad acá. Recuerden que el movimiento revolucionario comienza en mayo de 1810 y que recién nosotros en 1853 vamos a tener una constitución que inclusive no va a ser la definitiva, sino que va a sufrir la primera reforma, o va a tener su primera reforma en 1860. Entonces, hay toda una serie de antecedentes que se dan durante ese periodo que podemos encontrar como antecedentes del periodo de la independencia para por qué Argentina termina siendo un estado federal. En el periodo hispánico tenemos que ver que desde el descubrimiento de América, o la época desde el periodo de la conquista hasta la independencia, hubo dos casas reales que estuvieron en este lugar, en la América previa a la independencia. La Casa de Austrias, con los reinados de Carlos I y Carlos II, y la Casa de los Borbones, que se dio de 1713 hasta la independencia. Acá hago una breve síntesis de cuál era la característica de estos gobiernos. La Casa de Austria, de ferro concepto centralización política y administrativa, antiguo régimen absolutista. La Casa de los Borbones, hay algunos primeros rasgos de descentralización, pero era meramente administrativa, no política. Por lo cual, en ninguna de las dos casas, en la época hispánica, desde el punto de vista institucional, podemos encontrar que existen antecedentes para nuestro federalismo. Como síntesis podemos decir, los contingentes de adelantados, virreyes, gobernadores, en la capital del reino eran excluidos de la corte, funcionarios de segunda, por lo que cuando se instalaban acá intentaban de alguna forma reproducir el mismo estilo de corte europea. Se daba el centralismo también en las capitales de los virreinatos, y con el correr del tiempo surgió una clase criolla y porteña que estaba desplazada socialmente y que son las que van a alentar las ideas de la Revolución de Mayo. Entonces hay dos ideas, uno que da el doctor Omar Bravo y otra que va a dar Juan Bautista Alberdi, que me parece importante para ver cuáles son los antecedentes de nuestro federalismo durante el periodo hispánico. Presten atención a lo que dice el doctor Omar Bravo. Dice que la primera y más importante regla que debe observar el legislador constituyente, y por desgracia la regla
que más frecuente olvida, es la que exige que la Constitución responda lo más fielmente posible a la realidad jurídica, política, social, económica del pueblo respectivo. Es decir, cuando se piensa en un texto constitucional, el legislador constituyente, lo que está diciendo Bravo, tiene que observar cuál es la organización, la constitución que puede adoptar ese pueblo conforme a lo que cómo realmente vive. Yo no sé si recordará alguno, pero en derecho constitucional, cuando se clasifican las constituciones, una de las clasificaciones que se realizan es la constitución formal y otra la constitución material. La constitución formal es lo que está expresado en un texto constitucional y que en algunos casos podemos observar que lo que se escribe en el texto constitucional no tiene nada que ver en cómo se vive el día a día. Por eso inclusive cuando se clasifiquen los estados federales, más adelante voy a expresar, se habla de estados que son federales por excelencia, porque podemos ver que en su forma de vida, en las instituciones, cómo regularon sus instituciones, son evidentemente federales, y otros estados que tienen de federal, de republicano o de democrático solamente el nombre. ¿Por qué? Porque cómo viven en el día a día no tiene nada que ver ni con el federalismo, ni con la república, ni con la democracia. Entonces, lo que dice el doctor Bravo es que cuando se redacta un texto constitucional, no pueden adoptarse modelos que en teoría son muy, muy lindos, pero que no van a la realidad de ese pueblo. Eso fue lo que de alguna forma ocurrió cuando hubo muchos proyectos constitucionales, e inclusive algunas constituciones vigentes durante un cortito periodo, pero vigentes al fin, que eran constituciones de corte centralista o unitarias, que eran repudiadas por el interior del país fundamentalmente. ¿Por qué? Porque no respondían a la forma de ser del pueblo. Entonces, Alberdi expresa lo siguiente: el hombre no elige discrecionalmente su constitución gruesa o delgada, nerviosa o sanguínea, así tampoco el pueblo que se da por su voluntad una constitución monárquica o republicana, federal o unitaria. Él las recibe de las disposiciones al nacer, las recibe del suelo que toca por morada, del número y condición de los pobladores con que empieza, de las instituciones anteriores y de los hechos que constituyen su historia, en todo lo cual no tienen más acción que su voluntad. Es decir, lo que está diciendo Alberdi es que el legislador no puede establecer una constitución que no tiene nada que ver con la historia, la realidad sociológica de ese pueblo determinado, porque una persona o un pueblo es de determinada forma. Entonces, de ahí es que muchos proyectos constitucionales, más allá de inclusive que a algunos autores les parecía acertado y bueno, algunos proyectos constitucionales sabían que no respondían a la historia de nuestro pueblo. Entonces, en la época hispánica, nosotros no podemos encontrar que desde el punto de vista institucional antecedentes de nuestro federalismo, sino que más bien hay que encontrarlo por otros lados, el antecedente de nuestro federalismo en la época hispánica. Y acá algunos autores señalan que hay que resaltar la forma de ser del hombre español, negligente para la cosa pública y por lo tanto una tendencia a un régimen presidencial fuerte. Los cabildos como expresión del terruño, los cabildos como instituciones fueron concebidas con un determinado objetivo, pero después fueron teniendo otra importancia en la historia de nuestro país. Hay causas sociales en la adopción para nosotros del sistema federal, las costumbres de diferentes del interior que en Buenos Aires. Hay causas económicas, Buenos Aires y el liberalismo y el sistema proteccionista del interior que quería imponer el interior del país. Las causas geográficas, la importancia de las distancias de un punto a otro,
ahí podemos ir encontrando antecedentes de nuestro federalismo. Eso sería la primera parte que dijimos que antecedentes de nuestro federalismo en la época hispánica. La segunda parte de la historia del federalismo la tenemos que encontrar entre el periodo de la independencia hasta los primeros intentos de organización. Breve resumen, en la Revolución de Mayo hubo dos tendencias, los centralistas representados fundamentalmente por Saavedra y los federales representados fundamentalmente por Moreno, que formaron una junta grande, pero de corte centralista. El primer triunvirato y la junta conservadora siguen también el corte centralista, y en esos momentos ya la postura de San Martín y Artigas, que era a favor de el reconocimiento de los pueblos, de los derechos de los pueblos del interior. El segundo triunvirato, proclive a los principios de San Martín y Moreno, a la Unión Nacional, a la liberación continental, fue la que convocó a la Asamblea Constituyente de 1813, que es el primer antecedente del ejercicio de un poder constituyente en este territorio. Acá es muy importante repasar las instrucciones que se dieron a los diputados de la Banda Oriental para la Asamblea Constituyente, que eran básicamente la declaración de la independencia, el régimen republicano y la formación de una confederación. La Asamblea Constituyente de 1813 no logra sancionar una constitución, hubo varios proyectos de constitución, pero solamente estableció algunos principios, algunas declaraciones, algunos derechos y garantías, y podemos observar que ningún proyecto de constitución logró imponerse. El segundo antecedente de el ejercicio del poder constituyente lo tenemos en el Congreso de Tucumán de 1816. Acá también aparecen varios proyectos de constitución, la constitución monárquica que quería Belgrano, que era básicamente incaica porque quería comprometer, la idea fundamental era comprometer en la lucha por la independencia todo el virreinato del Alto Perú. También había constituciones de criterio republicano, constituciones de formar una república federal, y otra postura que era la de consultar al pueblo sobre la constitución. El Congreso de Tucumán tampoco va a lograr establecer un texto constitucional, solo va a limitarse a declarar la independencia, es decir, hasta ese momento tenemos dos momentos en que se ejerció el poder constituyente. Uno es en 1813, que no logró establecer una constitución, solamente se produjeron el reconocimiento de determinados derechos y garantías, y el Congreso Constituyente de Tucumán de 1816, que tuvo el mérito de declarar la independencia. Después tenemos un proyecto de constitución en 1819, de corte aristocrática, centralizante, que es rechazada por los pueblos del interior. Cuando cae el directorio, luego de la batalla de Cepeda, comienza lo que tal vez recuerden en historia, se dio como la anarquía del año 20, que en realidad no fue una anarquía, ahora voy a aclarar por qué, con solo un intento de ejercicio del poder constituyente que se dio en 1826, que también fue una constitución representativa, republicana y unitaria. Pero ¿por qué digo que no fue una anarquía ese periodo que comienza en 1820? Porque en realidad fue el periodo en donde comenzaron a organizarse las provincias internamente. Es decir, si bien se careció durante algunos periodos de autoridades nacionales, no significaba que en el país había una anarquía. ¿Por qué? Porque durante ese periodo empezaron a organizarse internamente cada una de las provincias de lo que pueda formar la República Argentina.
Y es muy importante que ese proceso de organización de cada una de las provincias fue lo que permitió llegar al Pacto Federal de 1831, que las provincias reconocen que en el momento en que se encuentren todas organizadas y pacificadas, se van a reunir oportunamente en un Congreso Constituyente donde van a organizar el Estado Nacional definitivamente bajo la forma federal. Algunos autores de la doctrina de nuestro federalismo, Juan Bautista Alberdi, Sarmiento, Francisco Ramos Mejía, Ricardo Sorraquín Becú, autores de los más importantes en la historia de la doctrina del federalismo. Y por último, entonces llegamos a estos pactos preexistentes. ¿Por qué se nombran estos tres pactos como antecedentes muy importantes de nuestro federalismo? Porque son los pactos que obligaron a las provincias, por su voluntad, a que el Estado que se iba a organizar definitivamente iba a hacerlo bajo la forma federal. El Pacto Federal de 1831, enfrentamiento entre la Liga, el motivo era el enfrentamiento que había entre la Liga Unitaria del Interior y Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, que forman una liga ofensiva y defensiva, y también designan un representante para el manejo de las relaciones exteriores, y se comprometen a que van a organizar definitivamente el Estado en un futuro bajo la forma federal. A este pacto, luego de 1831 y derrotada la Liga Unitaria del Interior, las provincias paulatinamente se van a ir incorporando, van a ir adheriendo a este pacto federal de 1831. De ahí es como se llega después a 1852, porque va a haber todo un periodo en donde las provincias se van a ir adhiriendo al pacto federal de 1831. Vuelvo a recordar que este pacto lo que establecía como cláusula era que una vez que se encuentren pacificadas y organizadas las provincias y que vayan adhiriendo al pacto federal, va a llegar el momento en donde se va a reunir el Congreso Constituyente, un Congreso Constituyente que va a organizar definitivamente el Estado argentino. De ahí va a ser después el conflicto que va a haber entre Rosas y Urquizas, donde muchos del interior, gobernadores del interior, llegado 1850, empiezan a exigirle a Rosas que ya están pacificadas las provincias, que las provincias ya están organizadas internamente y que llegó el momento de convocar a un Congreso Federal Constituyente que organice definitivamente el interior, y de alguna forma la negativa de Rosas a esta convocatoria, más allá del tema también de la navegación de los ríos y el tema de la aduana. El protocolo de Palermo de 1852, por lo tanto, una vez vencido Rosas por Urquiza, se firma entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, que delegan el manejo de las relaciones en Urquiza y forman una comisión que va a empezar a trabajar sobre la organización de un Congreso General Constituyente que organice el país definitivamente bajo la forma federal. Y por último está el Acuerdo de San Nicolás como tercer pacto importante para la historia de nuestro federalismo, que todos los gobernadores de provincia, es más, en el acuerdo habían quedado de acuerdo de que iban a reunirse los gobernadores de provincia, es decir, se querían reunir los que verdaderamente detentaban el poder en cada provincia, que resuelven convocar un Congreso General Constituyente que organice el país definitivamente bajo la forma federal, y que cada provincia elija sus representantes para asistir a ese Congreso Constituyente sin ningún tipo de instrucciones, es decir, que los envíen sin instrucciones, que esos representantes que se eligen van a ir y van a actuar con conciencia y patriotismo y resolviendo definitivamente la sanción de una constitución por mayoría de votos. El problema de las instrucciones, que son las experiencias anteriores, era que cada uno concurría con diferentes instrucciones, de ahí no se podía mover, y de ahí era donde era muy difícil hacer un acuerdo porque los que iban tenían un mandato específico para algo y de ahí no se podían mover.
el último punto que acá les señalo, que dice, se acuerda que los gastos de la nación se solventarán con los derechos de importación y exportación, es lo que provoca la separación de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Buenos Aires con el puerto y la aduana, que en ese momento era un ingreso que beneficiaba solamente a la provincia de Buenos Aires, se ve privada la provincia de Buenos Aires de su principal fuente de ingresos y es lo que lleva a separarse y no asistir a el Congreso Constituyente de 1853. Además de este tema estaba el tema de los representantes de cada provincia en igualdad de números. Buenos Aires lo que decía era, si nosotros tenemos mayor población, no podemos tener la misma cantidad de representantes que las provincias del interior. Esto es muy importante que lo comprendan bien para después entender por qué hay una Cámara de Senadores y por qué hay una Cámara de Diputados. Recuerden que la Cámara de Senadores, los senadores son los que representan a las provincias en el Congreso Nacional. En cambio, la Cámara de Diputados, donde los diputados son en proporción a la población que cada provincia tenga, es donde se los elige y representan al pueblo de cada provincia. Por lo tanto, las provincias que tienen mayor número de habitantes tienen, por lo tanto, mayor número de representantes en la Cámara de Diputados. Es decir, lo que se buscó cuando se conformó el Congreso Nacional con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, con estas dos características que acabo de decir, es que el temor que existía en ese momento de que se sancionen normas que o beneficien a las provincias de Buenos Aires porque ellos tienen mayor cantidad de representantes, o que las provincias sancionen normas que sean en contra de la provincia de Buenos Aires, como para el proceso de formación de las leyes se requiere la voluntad de las dos cámaras, en principio, es que se ideó y se pensó en esta forma de componerse la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y esto es muy útil entenderlo para cuando estudiemos el poder legislativo en las provincias. ¿Por qué? Porque hay provincias que tienen una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados que no tiene bien claro por qué hay dos cámaras. Porque en realidad acá en el Estado Nacional, una vez que entiende uno esto, puede ver en claro y justificar por qué hay una Cámara de Senadores y Diputados. En las provincias que tienen el sistema bicameral, no está bien claro por qué hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La provincia de Buenos Aires también no estaba de acuerdo con que Buenos Aires establezca en el texto constitucional que Buenos Aires iba a ser la capital de la nación, por el tema de que ese territorio se federalizaba, es decir, se quedaba la provincia de Buenos Aires sin territorio, y porque además las autoridades nacionales iban a ser las autoridades del lugar en donde se encuentra la capital de la nación. Bueno, esta situación va a ser de alguna manera resuelta con el Pacto de San José de Flores, donde la provincia de Buenos Aires se incorpora a la Federación Argentina previa reforma constitucional de 1860. Formas federativas contemporáneas. Hago una consulta. ¿Hasta acá se ve claro todo o hay alguna duda? Todo perfecto, profe, se ve bien. Va bien todo. Vamos desarrollando punto por punto del programa. Eso es lo que estoy intentando seguir. Entonces, forma federativa contemporánea. Lo primero que vamos a repasar es el artículo 1 de la Constitución Nacional, que es que la nación argentina adopta la forma representativa, republicana y federal. Es decir, estamos pensando cómo se organiza la institución gubernamental. Entonces hay que tener en claro qué es la democracia representativa, qué es la república y por último entonces vamos a pasar a ver qué es el federalismo. En cuanto a democracia representativa, recuerden que el artículo 22 de la Constitución Nacional dice que la soberanía del pueblo, pero el pueblo no gobierna, sino
ni delibera, sino a través de sus representantes, que en realidad el que se arroga, para ampliar un poco más, el que se arrogara los derechos del pueblo comete el delito de sedición. ¿Por qué? Porque había dos formas de democracia. La democracia básicamente es reconocer que el soberano es el pueblo, a diferencia de la monarquía, que reconoce que el soberano es uno solo, que generalmente recibe el título de rey, y a diferencia de la aristocracia, donde reconoce que el soberano es un grupo de personas. Estas son las formas puras. Recuerden, para estudiar un poco derecho político, recuerden que los autores clásicos hablaban de la democracia, la monarquía, la aristocracia y la democracia, según quién era el soberano. Y que siempre tenían como fin el bien común. Es decir, la monarquía básicamente era que el soberano era uno solo, pero que el fin del Estado era el bien común. Lo mismo en la aristocracia y lo mismo en la democracia. Y a su vez los autores clásicos decían que estas tres formas tenían formas impuras, que básicamente eran cuando sea uno solo el soberano, un grupo o el pueblo, no iban, no tenían como fin el bien común, sino bienes particulares. Entonces, que la monarquía se transformaba en una tiranía cuando el rey no apuntaba al bien común, sino que tenía fines particulares. La aristocracia se transformaba en una oligarquía y la democracia se terminaba transformando en una demagogia. Dentro de lo que es la democracia, tenemos la democracia directa y la democracia indirecta. La democracia directa, recuerden que era cuando el pueblo directamente, reunido en asamblea, decidía las cuestiones de gobierno. Esa forma de democracia hoy en día es dejada de lado, la democracia directa, porque es imposible que el soberano se reúna en asamblea para decidir cada cuestión de gobierno. Si era factible en las pequeñas polis griegas, hoy en día algunos cantones suizos, algunas pequeñas ciudades, que pueden reunir al pueblo en asamblea para decidir algunas cuestiones. Pero en las ciudades o en los estados con miles y millones de habitantes, se adopta el sistema de la democracia representativa a los fines de que el pueblo elija a sus representantes y sean ellos los que gobiernen y deliberen en nombre y representación del pueblo. Con el correr del tiempo, este sistema de la absoluta delegación y el peligro, y en algunos casos se pudo observar, que una vez que el representante era elegido, se desentendía de su representado. Es decir, que una vez que el gobernante era elegido, un poco su promesa de campaña, lo que había dicho anteriormente, ya no importaba tanto y empezaba a hacer lo que a él le parecía. Entonces había como hay una desinteligencia entre el representante y el representado. Eso llevó a que en el derecho constitucional se piensen alguna forma de atenuar este sistema de la total representación. Y de ahí surgieron los sistemas de democracia semidirecta, algunos de los cuales se incorporaron en la Constitución Nacional y muchos también se incorporaron en las constituciones provinciales. Va a ser importante cuando realicen algún trabajo que estudien bien en la constitución de su provincia cuáles son los institutos de democracia semidirecta que se incorporaron en la constitución provincial. Así podemos encontrar como algunos mecanismos de democracia semidirecta el sistema del recalo, revocatoria anticipada de mandatos, el referéndum, el plebiscito, el juicio por jurados, la iniciativa popular. Es decir, es la forma en donde se encontró por parte de los constitucionalistas de alguna forma atenuar el sistema de la total delegación y que en algunos casos particulares sea el pueblo el que decida algunas cuestiones. Es decir, la posibilidad de que un ciudadano pueda presentar un proyecto de ley. El juicio por jurados es una forma en concreta de que participe el pueblo en la administración de justicia.
el referéndum o el plebiscito para consultar al pueblo sobre alguna decisión de gobierno o fundamentalmente legislativo muy importante. La revocatoria anticipada de mandatos cuando, justamente para cuando uno puede observar que entre una plataforma electoral y el ejercicio concreto de esa plataforma no tiene nada que ver una cosa con la otra, puede inclusive anticipadamente terminar el mandato de un funcionario por esta diferencia entre tu plataforma electoral y el ejercicio concreto del gobierno. Encontramos algunas formas entonces en nuestra Constitución Nacional. La consulta popular vinculante, la consulta popular no vinculante, artículo 40 de la Constitución Nacional, la iniciativa popular, artículo 39, es decir, la posibilidad de que el pueblo presente proyectos de ley. Más adelante lo veremos con la legislación con lo que dice el texto constitucional y la legislación que la pone en funcionamiento. El juicio por jurado, que a nivel federal todavía no está instaurado, pero sí a el nivel provincial hay muchas provincias que ya tienen el juicio por jurados. Pero bueno, interesante acá es que entiendan bien lo que es la democracia representativa y la democracia directa y las formas de democracia semidirecta, y puedan identificar en el texto de la Constitución de su provincia cuáles son las formas de democracia semidirecta que están incorporadas en el texto constitucional de su provincia. Dijimos entonces que el artículo 1 de la Constitución decía que el Estado argentino se organiza bajo la forma de la democracia representativa, republicana y federal. Vayamos a la República. La República, recordemos el concepto de res pública, cosa pública, a diferencia de la res privada, para tener esa primera idea. Hoy en día, más allá de que acá yo copié la definición que da Aristóbulo del Valle de la República, la comunidad política organizada sobre la base de la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es un simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante su administración, ante lo cual acciona la división de poderes. Nosotros podemos hoy en día, más que definir a la República, recordemos estos conceptos, el manejo de la cosa pública, a diferencia del manejo de la red privada, nosotros podemos hoy en día dar una serie de características que tienen que tener los gobiernos republicanos. Los gobiernos republicanos se caracterizan por, en primer lugar, la soberanía del pueblo expresada mediante el voto. En segundo lugar, la separación de los poderes del Estado, interdependencia entre las diversas funciones del Estado. La periodicidad en la función pública, no hay cargos vitalicios o de duración extensa o inclusive reelecciones indefinidas, cuando hay algunos casos que están llegando a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, justamente considerando que algunas disposiciones de las constituciones provinciales, cuando establecen mandatos muy prolongados o reelecciones indefinidas a través del tiempo, se plantea si esa constitución provincial está siendo o no republicana. En algún momento la Corte va a expedirse sobre estos casos, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que la República se caracteriza porque el que ocupa una función de gobierno lo hace por un tiempo determinado y después sale y deja el lugar a otro. No hay república en donde la misma persona sea el que gobierne por 20, 30, 40 o 50 años, porque eso ya dejó de ser una república y tiene más la característica de una monarquía. La información pública de los actos de gobierno es otra característica de las repúblicas. No pueden haber actos secretos salvo por algún caso de seguridad nacional, pero si no, las repúblicas se tienen que caracterizar porque los actos de gobierno son públicos. También se caracterizan las repúblicas por la igualdad legal de los ciudadanos. Y por último, se caracterizan por la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Entonces dimos las características de la república y dimos las características de la democracia. Vamos ahora al federalismo. Yo el primer concepto que les había dado era que el federalismo se refería a la distribución territorial del poder. Profundizando un poco más en el concepto del federalismo, podemos ver que el federalismo puede ser una técnica o puede ser un ideal, yendo un poco más a la definición del federalismo. Como técnica, el federalismo es la implementación de una decisión de gobierno que concibe la distribución política y territorial como una estrategia plausible para el logro de un acertado del manejo de la cosa pública. Yo les había dicho recién que la república hace referencia al manejo de la cosa pública, república, a diferencia del manejo de la cosa privada. ¿Cuál es la idea del federalismo para poder comprender bien el federalismo como técnica? La idea del federalismo es que hay el Estado en sí tiene determinadas funciones, atribuciones. Hay determinadas cosas que los ciudadanos de pie esperamos del Estado. Esa sería un poco la idea de dónde surge el federalismo. Y que como existen niveles de gobierno, hay algunas de estas atribuciones o facultades que estaría en mejores condiciones de ejercerlas un gobierno local y no un gobierno nacional o central, y a su vez hay otras decisiones que es conveniente que las tome un gobierno central o nacional o central y no un gobierno local. Entonces, para ir a un ejemplo, cuando uno piensa en la seguridad exterior, en la seguridad exterior del Estado, no podría existir 23 y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 24 políticas de seguridad exterior independientes unas de otras. Tiene que haber una única política de seguridad exterior para todo el Estado. Ahora, si nosotros pensamos en la seguridad interior o algunas cuestiones típicamente urbanas, sí tenemos que entender que no es lo mismo el tema de la seguridad interior en el Gran Buenos Aires o en el Gran Rosario a cómo es la seguridad interior en un pequeño municipio o en un pequeño pueblo de menos de 10.000 habitantes de alguna provincia del interior del país. Las problemáticas son diferentes, donde hay que hacer hincapié en algunos delitos y no en otros. Es decir, la recolección, otro ejemplo sería recolección de residuos. Bueno, no es lo mismo gestionar la recolección de residuos en una gran ciudad que en un pequeño municipio del interior. Entonces, el federalismo parte de esa idea que nosotros como Estado tenemos que lograr un acertado manejo de la cosa pública. Y para lograr un acertado de la cosa pública, la idea ¿cuál es? Que hay determinadas cuestiones, facultades, atribuciones que es conveniente que las detenten los funcionarios o el gobierno central, federal, y hay otras cuestiones que conviene o sería mejor que las tenga el gobierno local porque conocen mejor cómo manejar la cosa pública en ese lugar. Esta tengamos en cuenta que es una cuestión muy de los que estamos en el estudio del derecho, de los juristas. Porque en realidad al hombre común, si nosotros pensamos un poco, ¿qué le interesa? Y le interesa que haya una correcta recolección de los residuos, que el Estado esté seguro, que haya seguridad interior. Eso es lo que le interesa al hombre común. No tiene en claro federalismo, unitario, desconoce todo esto. Pero sí lo que tiene en claro el hombre común es cómo se maneja, si hay un acertado manejo o no de la cosa pública. Ahí es donde está el jurista que tiene que, lo que decía Alberti, conocer por la intención del pueblo. ¿Vamos viendo hasta acá? ¿Vamos bien? Estoy extendiéndome un poquito porque estoy intentando terminar aunque sea la unidad número 1. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, perfecto, profe. Bueno.
Siguiendo entonces el federalismo como ideal, acá podemos ver que el federalismo como ideal es la concientización del sentimiento autonomista forjado por el abrigo de circunstancias históricas, culturales, geográficas, que moldean comunidades con rasgos comunes y distintos, para lo cual la alianza constitucional no implica disolución de su idiosincrasia particular. Como ideal el federalismo, entonces, ¿cómo quedó plasmado? El federalismo como ideal quedó plasmado de la siguiente forma. Como ideal en nuestro país había un sentimiento del pueblo de cada provincia que, si bien quería la unión nacional, quería el respeto de su idiosincrasia particular, de algunas cuestiones propias de la provincia, de algunas cuestiones propias de un pueblo determinado. Es decir, que unirme con otras provincias no implique mi disolución como pueblo de una provincia, que tengo una idiosincrasia particular, que tengo una forma de ser particular, que tenemos determinados rasgos comunes que nos caracterizan como provincia, sin que ello implique que no queremos unirnos al resto de las provincias bajo una sola nación. Para eso es importante tener en cuenta el concepto de nación y de Estado. Recordemos que la nación es un conjunto de personas que tienen una serie de características en común y que tienen la idea de permanecer unidos. Eso es lo que hace a una nación. Más allá de que en su seno existan grupos o pueblos que hacen hincapié en alguna característica en particular. Y el Estado es básicamente cuando esa nación se organiza jurídica y políticamente, porque tiene un territorio, porque tiene un gobierno, porque tiene un orden legal. Es decir, la nación jurídica y políticamente organizado es lo que termina formando el Estado. Entonces hay algunos conceptos que hay que tener en claro cuando tenemos en claro esta idea de federalismo, que es: el federalismo implica descentralización, autonomía y participación. Es decir, no es posible el federalismo donde existe un gobierno central que detenta todas las facultades o atribuciones, sino que los estados provinciales tienen autonomía y participación también en la conformación de la voluntad federal. El sistema unitario, en cambio, propone la centralización del poder en un centro geográfico para el correcto manejo de la cosa pública. Es decir, el sistema unitario lo que dice es que esa descentralización termina siendo perjudicial para el correcto manejo de la cosa pública. Cuando se estudia el tema de la el sistema impositivo en esta disciplina, un par de unidades más adelante, y en particular la coparticipación federal de impuestos, recuerden este tema. Propone entonces el sistema unitario que tiene que haber un único centro geográfico que detente el poder, porque es lo mejor para el manejo de la cosa pública, y que las divisiones territoriales son simplemente para un mejor manejo de la administración. La autonomía, importante que esto lo tengan en claro. Los Estados miembros en el federalismo son autónomos, no soberanos, tienen reglas de sujeción a un Estado superior, como le dije antes, cuando estudiemos el artículo 5 de la Constitución Nacional, vamos a ver específicamente esas reglas de sujeción, que no es que cada Estado provincial se puede constituir como le parece, sino que tiene una serie de reglas para constituirse. Pero cada Estado sí tiene dentro de ese marco la posibilidad de ejercer un poder constituyente de segundo grado para organizar sus instituciones y su gobierno. La autonomía implica autonomía institucional, política, económica, financiera y administrativa. Y por último vamos a ver la confederación. La confederación es una unión de estados que se consideran soberanos y que se unen para determinados fines,
pero en donde existen dos derechos, que es el derecho de nulificación y el derecho de secesión. Acá tengamos en cuenta lo ocurrido en la historia norteamericana. La Constitución de Estados Unidos nace como una confederación y básicamente cuando los estados del sur no aceptan la abolición de la esclavitud, comienzan una guerra de separación que básicamente lo que ocurre en Estados Unidos es transformación de una confederación a una federación. Básicamente en la confederación entonces existe es que si el gobierno confederal decide algo que a un Estado miembro no le parece, puede no solamente no aceptarlo, sino también se puede separar. Esas son las características que tiene un gobierno confederal. Hay diferencias que son de grado relativo, es decir, no es que si estamos en estos elementos hay o no una confederación. Si la unión nació de un pacto o de una constitución, si existe o no una delegación de competencias, etcétera, no son diferencias absolutas. La diferencia absoluta para encontrarnos ante una confederación es básicamente si existe el derecho de nulificación y el derecho de secesión para los Estados miembros. Para no extenderme mucho más, vamos a pasar un breve resumen. Voy a dejar de compartir pantalla para poder compartir la otra unidad y hacer un breve resumen antes que nos terminemos el encuentro de hoy, porque ya estamos pasados de horas. ¿Se entendió un poco la unidad número 1? Sí, perfecto, profe. ¿Se vio Profe. claro? Bueno, sí. Profe, no, yo pensaba lo siguiente. Digamos, después de la reforma del 94, ahí como usted mostraba en el Power, que tenemos el Estado Federal Central, las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Es decir, así lo va desarrollando la Constitución, pero yo pensaba esto, en la época hispánica es como que fue al revés, porque primero teníamos los cabildos, después surgieron las provincias y como que el Estado federal queda finalmente constituido con la Constitución del 53. Es como que en el proceso fue desde el 129 para adelante, digamos, si tenemos en cuenta el 129, que es el de... Sí, vos ten en cuenta dos cosas. Uno son los antecedentes en la época hispánica. En la época hispánica nosotros no podemos encontrar instituciones políticas como antecedentes de nuestro federalismo porque... O sea, los cabildos, recordemos que... No, porque los cabildos, es más, si uno va a un cabildo, recuerden que los cabildos eran alcaldías. Ahí tenían una función básicamente de detener personas. Los cabildos, tendríamos que ir de vuelta a rememorar, a recordar la función del cabildo, pero no estemos pensando en el cabildo como una institución regulada donde se reunía un grupo de ciudadanos que democráticamente decidían las cuestiones de su ciudad. El cabildo no tenía esa función. El cabildo fue tomado en la Revolución de Mayo para hacer eso, pero el cabildo no tenía esa función. ¿Se entiende? ¿Se ve claro? Es decir, las instituciones políticas de la época hispánica eran de cortes centralistas. No estamos ni en una república ni en una democracia, estamos en una monarquía. ¿Se entiende? Para poder ubicarnos. Hay una monarquía en la época hispánica. Luego de la Revolución de Mayo, luego de comenzado, digamos, el proceso de la independencia, es donde se tienen que empezar a decidir cómo va a ser el gobierno en este territorio. Es decir,
Lo que queda en claro en la época hispánica es, de la época hispánica a la época de la independencia es la independencia de estos territorios del Reino de España. Formaban estos territorios partes de un reino donde la población de esta parte del territorio del reino decide que es independiente, que se sale del reino. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Se ve claro? En la primera época en la primera época, digamos, de la independencia, es donde se tiene que empezar a discutir por la población, por el pueblo de estos territorios, cómo van a adoptar su gobierno, cómo se va a organizar el gobierno de estos pueblos que tenían la intención de declarar su independencia o ya la habían declarado. Si nos paramos en 1817, ya se había declarado la independencia del Reino de España. ¿Está acá? Lo que había que decidir es cómo se iba a organizar el gobierno de este pueblo. De ahí era donde tienen en la Asamblea Constituyente de 1813, en la Asamblea Constituyente de 1816, que fue la que declaró la independencia, y en los otros intentos de Asamblea Constituyente, donde se empieza a debatir cómo va a organizarse el Estado, el gobierno de estos pueblos. Estaban los que querían formar una monarquía. Belgrano quería formar una monarquía, lo habrán recordado, por supuesto, con características de república también y características democráticas, algunas características de democracia, pero digamos, la intención de Belgrano no era una monarquía, sino la intención de Belgrano era colocar como monarca a un descendiente del monarca de la monarquía incaica, para de esa manera comprometer a todo un territorio más extenso en la lucha por la independencia. O podemos ver los diputados de la banda oriental que decían de ninguna manera nosotros nos vamos a organizar de otra forma que no sea bajo la forma federal, copiando en alguna medida las ideas que venían del federalismo de la Revolución Norteamericana. Y por otro lado estaban los unitarios, porque tal vez es algo que digo, pero no necesariamente digo que todos lo piensen así, pero en la historia de las instituciones políticas y jurídicas argentinas quedan de alguna forma como que los federales son los buenos y los unitarios son los malos. Y en realidad uno lo que tiene que ver es que los unitarios, las ideas que ellos tomaban eran de la Revolución Francesa, las ideas de Francia, porque Francia es un estado unitario y donde lo que decían ellos es mejor si nosotros nos organizamos con un único gobierno, porque ese único gobierno va a ser un mejor manejo, un manejo más acertado de la cosa pública. Tengamos en cuenta que muchas veces cuando hoy en día el pueblo peticiona, se manifiesta por algún problema, a veces resulta un inconveniente saber quién es el que está a cargo. Es decir, ocurre algo que conmociona a la sociedad. Podemos decir un hecho de delincuencia que es muy aberrante, entonces quedamos todos, digamos, de alguna manera conmocionados por ese hecho. Tenemos una inundación, tenemos determinados hechos en donde nos tienen que llevar a reflexionar sobre el sistema federal y quién es el que está a cargo de eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque en el sistema unitario nosotros hay un solo gobierno y nadie puede decir, ese solo gobierno no puede decir, no, yo no tengo nada que ver. Porque hay un gobierno centralizado que detenta todas las facultades y atribuciones que le corresponden al Estado. En los gobiernos federales hay que tener un buen conocimiento de cómo es la distribución de competencias, facultades y atribuciones entre los diversos niveles de gobierno
para saber a quién es lo que a esto le corresponde. Porque si no parecería que nadie está a cargo. O que inclusive peticionamos ante quien no corresponde. Porque es otro el que está a cargo de eso. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la seguridad interior, ustedes podrán ya saber por experiencia cotidiana que las policías son provinciales, las que están a cargo de la seguridad interior son provinciales, no son federales. Por lo tanto, es el gobernador de la provincia el que está a cargo de la seguridad interior. ¿Se ve claro esto? O la recolección de residuos o las cuestiones urbanas, las problemáticas típicas urbanas de las ciudades, está a cargo de las intendencias. Entonces el conocimiento de cómo funciona el Estado federal, por supuesto que puede ser más beneficioso para el acertado manejo de la cosa pública, pero requiere una buena instrucción de los ciudadanos para saber quién es el que está a cargo de cada cosa. ¿Y por qué yo hice referencia a la coparticipación federal de impuestos? Porque en el sistema de coparticipación federal de impuestos, donde mejor se tendría que quedar en claro el sistema federal, porque tampoco puede existir una carga un número de impuestos nacionales importantes y los que hacen a toda la masa de dinero que ingresa al Estado, y provincias que son mendigas del gobierno nacional para obtener recursos para solucionar las cuestiones que hacen a su competencia. ¿Se entiende eso? Por eso es necesario revisar el sistema de la coparticipación federal de impuestos. En primer lugar, para darle a cada uno de los que están a cargo de determinada función del Estado los recursos necesarios, que es para lo que pagamos impuestos, para poder cumplir con esa función. Y también para que no tengamos que pagar 2, 3 o 4 veces impuestos por el mismo hecho imponible. Es decir, que paguemos un montón de impuestos porque hay un montón de funcionarios y un montón de atribuciones, pero que no sabemos bien quién está a cargo en definitiva de la cosa. ¿Se entiende un poco esto o no? ¿No queda claro? Sí, está claro, profe. Está claro que, ¿Está claro? que la repartición de impuestos se maneja de manera unitaria y lo que tenemos es una forma federal de gobierno. Claro, eso es lo que yo quiero marcar. Digamos, por eso hay sistemas federales, como yo les dije antes, que voy a ver si lo llegamos a ver, si no esta clase la próxima, que yo les decía que son minusválidos o imperfectos. Porque se dicen federales de nombre, pero después cuando empezamos a analizar, vemos que muchas características que tienen no son de federales, sino son de unitarios. Ahí es donde uno tiene que hacer ese hincapié. Por eso les digo que el federalismo lo podemos entender como técnica, que es esta distribución territorial del poder para el acertado manejo de la cosa pública, y también tenemos que entenderlo como un ideal, porque está el sentimiento del pueblo de cada provincia de que tiene su idiosincrasia, sus costumbres, su forma de ser, que quiere preservarla de alguna forma frente a el gobierno central. Un poco lo que ocurre con la globalización, ¿vieron? Que a veces la globalización intenta destruir las idiosincrasias de los pueblos. No es que no nos querramos unir, es que nos unimos, digamos, coordinamos nuestra acción porque somos todos la misma nación, pero respetando las idiosincrasias de cada pueblo. Y para eso las provincias necesitan sus recursos para cumplir las funciones que la Constitución Federal estableció que están a su cargo. ¿Se entiende un poco? Sí, está claro. ¿El tema o no? ¿Quedó claro? Entonces, recuerden esto, que hay 4 niveles de estamentos, que a cada estamento les corresponden determinadas funciones. Sí, escucho. ¿Ninguna pregunta? Bueno. Brevemente, porque ya estamos y media y no vamos a hacer a tiempo, van a tener en la plataforma, voy a compartir pantalla 5 minutos más y más de eso no me extiendo,
van a tener en plataforma, le pido que revisen, y un material para leer el poder constituyente en las provincias. Acá yo estoy compartiendo pantalla, me dicen si lo ven. Sí, se ve. Avísenme si se puede ver. Bueno, fíjense en la tercera dispositiva está el tema del poder constituyente originario derivado de primer grado, poder constituyente originario derivado en la cuarta dispositiva, de segundo grado, que es del Estado miembro, y el poder constituyente originario derivado de tercer grado, que es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de cuarto grado, que es el poder constituyente originario derivado municipal. Lo importante que ustedes repasen acá es lo siguiente. En primer lugar, repasen todas las teorías sobre el poder constituyente. Yo en este PowerPoint se lo dejo eso, ya está resumido la teoría fundamental del poder constituyente. Repasen las diversas formas en que se puede ejercer el poder constituyente. Acuérdense que hay constituciones flexibles, constituciones rígidas, en donde el poder, donde cómo es la forma en cómo se va a ejercer el poder constituyente. Y recién cuando tienen en claro el poder constituyente, porque lo estudiaron en Derecho Constitucional, repasan las formas o posibilidades que hay del ejercicio del poder constituyente, les pido que vayan a la Constitución de la provincia en donde están ustedes residiendo para ver cuál es el procedimiento para la reforma constitucional de esa provincia determinada. Fíjense, en la diapositiva número 12 dice, sistema de reforma por convención, sistema de reforma por legislatura, referéndum del pueblo, sistema de enmienda constitucional, sistema de la iniciativa popular. Es decir, hay varios sistemas en doctrina que pensaron de cómo se puede ejercer el poder constituyente. Lo que les pido es que repasen la teoría sobre el poder constituyente, repasen las diversas formas sobre cómo se puede ejercer el poder constituyente y por último vayan a la constitución de la provincia en la que ustedes residen y se fijan qué es lo que dice la constitución de la provincia de ustedes sobre cómo se ejerce el poder constituyente en esa provincia. Por ejemplo, si hay alguno de la provincia de Buenos Aires, en los artículos 206 en adelante de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, está el ejercicio del poder constituyente, es decir, cómo se reforma la Constitución de la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? Cada uno de ustedes está en diferentes provincias, les pido que, por último, revisen esto y puedan estudiar cuál es el procedimiento para la reforma de la Constitución en la provincia en donde ustedes están residiendo o del pueblo en el que son. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Bueno. Dejamos acá por la clase de hoy, llevamos Profe. 1 hora y media de clase. Sí, escucho. ¿Vamos a tener clase todos Sí. los lunes? No, tienen un cronograma Perfecto. publicado Siempre hasta ahora. en la plataforma, en donde el próximo encuentro es el 14 de abril, con otro integrante de la cátedra, donde van a estudiar las unidades 3 y 4, que es el Estado provincial y el dominio público. Y conmigo nos volvemos a ver el 28 de abril. ¿Se entendió? Anótense el cronograma. Pero el próximo encuentro es el 14 del 4. Bueno, ¿alguna duda que haya quedado? Revisen este cronograma que está publicado en la plataforma sobre las fechas de cada encuentro y la fecha de los parciales y la bibliografía. Perfecto. ¿Ninguna duda más quedó? Bueno. Bueno, nos volvemos a ver entonces, se vuelven a ver con el colega de la cátedra, Ricardo López Arias, el 14 de abril y conmigo nos volvemos a ver el 28 de abril para ver la parte dogmática. Le pido por favor
no se atrasen en la lectura de los textos, en repasar estos PowerPoint y ir repasando la lectura que nosotros vamos sugiriendo para llegar bien a los parciales. Digamos, sean sistemáticos en una lectura semanal de los textos de la materia. Bueno, Perfecto. buenas noches y nos volvemos a ver dentro de un par de lunes. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Chao, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.